En este vídeo, veremos cómo podemos revisar los niveles y el estado básico de nuestro coche. Daremos consejos y precauciones para mantenerlo en buen estado y garantizar la seguridad, una operación sencilla y fundamental si queremos evitar posibles averías. En Renault los puntos a revisar están coloreados de amarillo. La varilla de nivel de aceite y su tapón de llenado. El depósito del líquido de refrigeración del motor. El depósito del líquido de frenos y el depósito del líquido lavaparabrisas. Debemos ver el nivel de la varilla de aceite con el motor frío y en superficie plana. La varilla tiene dos indicaciones de nivel mínimo y máximo. El nivel correcto es fundamental. Una pegatina en el vano motor nos avisa. Un nivel por debajo del mínimo o por encima del máximo podría ser perjudicial para el motor. En caso de nivel muy bajo, debe salir un aviso en el cuadro de instrumentos. Debemos poner a nivel el aceite. Circular con muy poco aceite causaría el desgaste y la rotura del motor. La falta de aceite normalmente es porque el motor lo consume o de lo contrario hay una fuga. En cambio, si el nivel está por encima del máximo, no hay aviso en el cuadro de instrumentos. Si por error añadimos demasiado aceite y nos pasamos un poco del máximo, de 1 a 2 milímetros no hay que preocuparse. No pasa nada. En cambio, si nos pasamos demasiado, más de medio litro, debemos extraer el excedente, ya que hay riesgo de que el motor aspire aceite y lo combustione. Por lo que el motor podría llegar a acelerarse al máximo sin control, con una gran humareda y no se podrá detener. En este caso debemos meter una marcha larga y calar el motor inmediatamente. Lo normal es que el aceite esté entre el mínimo y el máximo, aunque se recomienda que esté lo más cercano al nivel máximo. En cuanto a qué aceite usar, es fundamental para la vida del motor utilizar el que el fabricante recomiende, respetando las especificaciones de calidad y grado de viscosidad. A un lado del compartimento motor, vemos el depósito del líquido de refrigeración del motor. Debe contener líquido aproximadamente hasta la mitad del bote, sin sobrepasar del nivel máximo. El nivel debe comprobarse con el motor frío. No se debe quitar el tapón de llenado con el motor caliente, ya que se encuentra a presión y como indica su dibujo, hay riesgo de quemaduras. El nivel correcto es aproximadamente hasta la mitad del depósito, pero sin pasar del nivel máximo. El líquido y el depósito debe estar limpio, sin impurezas. Si vemos que el color se ha oscurecido, es indicativo de que el líquido esté envejecido y necesita su cambio. O también puede ser que haya problemas de oxidación o corrosión en el motor. Renault recomienda el cambio cada 5 años. Es normal que nos podamos encontrar el nivel un poco por debajo del máximo, sobre todo si el motor es nuevo o si se ha sustituido el líquido recientemente. Si el nivel está muy bajo, puede haber alguna fuga, o el circuito puede contener aire. En tal caso se debe realizar una purga para extraer el aire. Si está todo correcto y el nivel vuelve a bajar con frecuencia, hay una tercera posibilidad, y es que haya una filtración del líquido hacia el motor y la consuma. Si por el contrario nos encontramos con el depósito muy lleno, puede ser que haya sobrecalentamiento en el motor o sobrepresión. Por seguridad, el líquido puede salir por la válvula que incorpora el propio tapón de llenado. Si vemos que además el depósito está sucio, con el líquido de color blanquecino y cremoso, es síntoma de que el aceite del motor se está filtrando al circuito de refrigeración y se mezcla con el líquido. El refrigerante que debemos usar es el que recomienda el fabricante. No debemos añadir agua del grifo o líquidos que no sean compatibles. Podrían dañar al motor, provocar fugas o corrosión. Renault recomienda usar Glaceol RX tipo D, que tiene un color amarillo verdoso, aunque ya en 2024 se está reemplazando por el nuevo Glaceol tipo E, que es de color azul oscuro. Es compatible con todos los motores Renault, excepto para los de 3 cilindros sin turbo llamado V4A y V4D, ya que este nuevo líquido puede dañar su bomba de agua. Ambos tipos son compatibles y se pueden mezclar. El nivel del depósito de líquido de frenos debe estar entre las marcas de mínimo y máximo.
Conforme que las pastillas de freno se van desgastando, el nivel baja. Al llegar el nivel mínimo hay un aviso en el cuadro de instrumentos. Pueden estar las pastillas gastadas o haber una leve fuga en el circuito. Si añadimos líquido sin cambiar las pastillas, cuando estén muy desgastadas no va a haber aviso en el cuadro de instrumentos. Si el nivel está al mínimo y las pastillas no están gastadas, entonces podría haber una fuga de líquido. El color del líquido es transparente, con el tiempo se va degradando y va oscureciendo. Por seguridad es necesario cambiar el líquido cada 3 años o cada 120.000 kilómetros aproximadamente. En Renault se usa el líquido con norma DOT 4 Plus. El líquido para el lavaparabrisas es recomendable usar uno que sea específico. No se debe usar agua del grifo, ya que a corto plazo atascaría los conductos debido a la cal. No olvidemos comprobar que las escobillas están en perfecto estado y limpian perfectamente. Por seguridad y para alargar la vida de los neumáticos, es fundamental inflar a la presión que recomienda el fabricante. Podemos ver la presión en una etiqueta pegada a la puerta. Nos indica la presión a velocidad normal, o bien con vehículo sin carga, y la presión a gran velocidad, o bien a vehículo cargado. También nos indica la presión óptima a la que nos ayudará a ahorrar combustible. Y por último, no olvidemos comprobar la presión de la rueda de emergencia. Si nuestro vehículo dispone de visualización de presión de neumáticos, al inflarlos o al circular, aparecerán en el cuadro las presiones. Si queremos refrescar la información o reiniciar el sistema, podemos hacerlo manteniendo pulsada unos segundos la tecla OK. En los sistemas que solo hay alerta de presión baja y no lleva sensores de presión, será necesario realizar un reinicio para borrar el fallo en el cuadro después de inflar los neumáticos. En el próximo vídeo hablaremos de cómo podemos realizar una revisión visual y básica sobre el estado de los neumáticos y de las pastillas de freno. Daré consejos y precauciones para el buen estado de nuestro vehículo y nuestra seguridad. Para estar informados de más vídeos, podéis apoyar a mi canal pulsando me gusta. Podéis suscribiros y compartir el vídeo. Muchas gracias.